Buenas noches con todos, mi nombre es Laura Bernal y a continuación les voy a presentar un caso de estudio que se hizo en la Universidad San Francisco de Quito sobre la proyección y concepción de los hombres dentro de sus relaciones sociales. Los objetivos principales de este estudio fueron entender y encontrar el interés detrás de los comportamientos y las expresiones de los hombres. Determinar si esta es una conducta puramente superficial y si la conducta que tienen los hombres está determinada por un concepto social o por un concepto biológico. Y finalmente, analizar las proyecciones de sexualidad a través de los tres principales tipos de masculinidades: la homogénea, subordinada y marginal. Como marco teórico, es importante entender que los hombres tienen concepciones de pensamiento diferentes a las mujeres en primer plano. Segundo, es interesante pensar que la manera en que ellos actúan está delimitada por su sociedad y por el entorno en el que se desarrollan. Y finalmente, tienen tendencias y hormonas dentro de su cuerpo que influyen en el comportamiento que estos tienen. Cuando hablamos de la concepción de amistad que tienen los hombres, estos varían de acuerdo al pasado o las percepciones, por ejemplo, que tienen ellos de sus padres, y está basada en objetivos específicos. Estos buscan tener amistades con hombres que compartan sus intereses y sus características. Es interesante también que existen limitaciones debido a que ellos basan sus relaciones en la confianza y la proximidad que tienen con las personas de su entorno. Y finalmente, las conversaciones están muy ligadas a las proyecciones que estos hacen socialmente y al dominio que tienen de las mujeres y del cuerpo femenino. Finalmente, un concepto que es interesante entender dentro del marco teórico es la heterosexualidad compulsiva. Los hombres constantemente tienen la necesidad de proyectar que son heterosexuales y que tienen un poder sobre este, y eso determina su nivel y su representación social. Dentro de la metodología que se utilizó para este estudio, buscamos la mejor manera de acercarnos a ellos. Para esto utilizamos un método cualitativo, en el que usamos focus groups, una entrevista a profundidad y una observación del campo. Nos encontramos dentro de la Universidad San Francisco de Quito con facultades muy opuestas, facultades que tienen estereotipos determinados, y fue interesante compararlas. Y finalmente, dentro del estudio fue importantísimo decidir que los moderadores eran hombres, ya que esto proporcionaba un ambiente libre y sin condicionamientos. En la investigación se hizo una conexión directa entre las imágenes que se crean y la proyección que los hombres brindan a su sociedad. Existen unas modificaciones para generar representaciones que socialmente estén adecuadas o aceptadas. Esto quiere decir que los hombres actúan y se manifiestan dependiendo de la situación en la que se encuentran y dependiendo de la imagen que quieren proyectar. Y finalmente existen variaciones dependiendo si se relacionan con sus amigos, con su novia, con sus familiares, con personas que están dentro de un campo laboral, etc. Para realizar esta investigación dividimos las secciones de la misma en frases representativas del lenguaje ecuatoriano universitario. La primera parte fue el "ya cuenta loco". Queríamos entender qué se contaban entre ellos, qué tipo de conversaciones tenían y hasta qué punto la sexualidad era una herramienta de poder y una proyección social de los mismos. Para esto se analizaron 4 temas: el nivel de intimidad que tienen con sus amigos, el tipo de conversaciones y la frecuencia con los que estos piden consejos a sus amigos o conocidos, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que ellos piden consejos a hombres que consideran experimentados en el tema de la sexualidad, lo que demuestra que sí existe un poder y una institución política cuando hablamos de la sexualidad dentro de los hombres. En cuanto a la diferencia de información que se comparten cuando se refieren a sus novias o a mujeres con las que solo han compartido un rato de intimidad momentáneo y no profundo. Y finalmente, cómo se expresan de su sexualidad. Muchos de estos inventan sus realidades sexuales o se manifiestan de manera diferente si son con amigos de confianza o con amigos que simplemente acaban de conocer. Un caso interesante dentro del focus group número 1
nos conversaba que cuando hablamos de las novias es una perspectiva diferente, ya que se incluyen emociones y sentimientos y esto genera que tu intimidad sea únicamente para ti. En esta parte nos podemos dar cuenta que la concepción que se tiene sobre la sexualidad sí está limitada y sí está condicionada por ideas sociales. ¿Por qué creen que los hombres se guardan sus intimidades y las proyecciones que tienen con sus novias? Obviamente porque esto les brinda un poder, les brinda un estatus y les brinda una posición dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos actualmente. La siguiente parte fue el qué maricón. Dentro de esto estudiamos las manifestaciones simbólicas que tienen los hombres dentro de su grupo de amigos o con sus novias, etc. Como parte de esta investigación nos basamos en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ya que queríamos entender en qué punto está la sexualidad dentro del comportamiento de los hombres. Nos dimos cuenta que está dentro del pilar básico de la pirámide, es decir, dentro de las necesidades fisiológicas, al igual que la alimentación, la respiración, etc. Lo que nos demuestra que la sexualidad y el sexo no solo están ligados a una conexión social, sino también biológica, pues los hombres tienen la necesidad de proyectar esto. Sin embargo, la manera en cómo lo hacen y cómo lo comunican es lo que está ligado directamente a una institución política, a estereotipos y concepciones que se tiene dentro de la sociedad, en este caso quiteña. Finalmente, como conclusiones, nos dimos cuenta que la sexualidad sí es una herramienta de poder y sí brinda un estatus o un nivel de aceptación o un nivel de valoración que se tienen dentro de los hombres. Existe un nivel y un tipo de información que se comparten entre los mismos. Si son amigos muy cercanos, la información es mucho más profunda y si no, es simplemente para crear una imagen o una proyección de poder y de control de sí mismos. El dominio de un cuerpo femenino o de una mujer es indispensable para un hombre y dentro de su sexualidad, ya que esto brinda un estatus. Sin embargo, fue interesante, por ejemplo, dentro del estudio se presentaron casos en los que decían que entre más mujeres tengas, no siempre se ve de una manera positiva, lo que nos brinda un punto de reflexión y una contradicción. Pues, si bien es cierto que la sexualidad es un poder, ¿por qué entonces no tener tantas mujeres no es positivamente y bien aceptado? Finalmente, no logramos hacer una generalización, pues dentro de los focus groups y de la investigación a profundidad, existieron casos en que consideraban que la sexualidad era una parte profunda e espiritual de su cuerpo. Lo que fue interesante, pues nosotros creíamos al momento de iniciar la investigación que todos los hombres utilizaban la sexualidad solo como una concepción sexual y nos dimos cuenta que esto era una suposición errónea. Y finalmente, la confianza y la proximidad y la situación en la que se manifiesta la sexualidad limita y condiciona cómo la manifiestan y cómo la comunican. Es decir, si yo como hombre me relaciono con mis amigos, lo proyectaré de una manera diferente que si me relaciono con mi novia. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido una investigación interesante. Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta.